Leo, eh, a manera de introducción, soy mexicano de primera generación, no solo porque mis padres ya, nacieron en otro país, considerando que la nación-estado y el sentido patriótico moderno se construyeron tarde aquí y en muchas partes del mundo. A mi propia familia originaria, pongamos, la llamaban española, y entre ella hubo quienes al marcharse añoraron exclusivamente la cuenca minera donde crecieron. En aquel México, 7 de cada 10 eran campesinos y campesinas que habitaban comunidades menores a 250 almas y asumían como propias nada más las comarcas, comunidades o etnias nativas. Se sentían zacatecanos o chihuahuenses o pertenecientes a tal o cual zona huasteca o a lo llano ñusabi, como se reconocen todavía algunos de quienes habitan la mixteca oaxaqueña y guerrerense, por ejemplo. Chilangos, sobrenombre despectivo, resultamos todas y todos en nuestra gigantesca ciudad central, gracias a escuelas y discursos comunicacionales. Al tiempo, me universalizaba comenzando por mis orígenes, que resultaban de una mal llamada guerra mundial, implícita en las desgracias familiares, inexplicables sin los aviones nazis y la infantería del fascismo italiano, y una traición vil de Francia e Inglaterra. Y también porque papá y mamá introdujeron en casa la Guerra Fría protagonizada por Estados Unidos y el bloque socialista, Argelia insurrecta, Cuba y su revolución. Cuando la adolescencia se volvió angustia, el Che Guevara y la resistencia vietnamita servían de bálsamo. Con los años, mi país se estrechaba o dilataba conforme conseguía o quería involucrarme en él. Esta es una crónica interminable porque usando el recuerdo de mi abuelo, digo aventurarme a su lado tan lejos como podemos. Incorporo a ella este México que hacia 2015 presagié estallaría al fin tras 3 décadas nefastas compartidas así o asá por la tierra entera. Luego en crónica y ficcionando lo poco necesario para el propósito. A ratos me ayudan la literatura y el cine en busca de hombres, mujeres, niñas y niños cuyas historias reflejen a quienes no tuvieron voz ni fueron nombrados. Vamos hacia pasado y presente cuando alcanzamos la crisis civilizatoria que tal vez materialice grandes utopías. Para ello, apelo también a charlas, entrevistas, conversatorios organizados o descubiertos durante la pandemia. Mi arranque es una revisión del planeta a la cual me dediqué mientras entre 1986 y 1992 hacía de México y de indianos. Seguí allí los caminos que abrieron trabajos monumentales, la invención de América de Mundo Gorman, Europa y la gente sin historia de Eric Wolf, la expansión marítima europea de Pierre Chaunu, la disputa del Nuevo Mundo de Antonello Gerbi y los salvajes y los civilizados de Urs Bitterly. Termina la introducción y va esto. Es una cita. Eh, a Comisión Permanente de Seguridad de la Sociedad de las Naciones, Ginebra. Aviación fascista asesina diariamente mujeres y niños, destruyendo pueblos enteros con su metralla. Punto. Mundo civilizado debe intervenir cese tanto crimen. Punto. Caso contrario, no respondo, pueda pasar 5.000 prisioneros, tenemos cárceles. Aun cuando hago todo lo posible, es difícil contener pueblo. Eso firmó mi abuelo cuando entre 1936 y 1938 dirigía una pequeña república semiautónoma en lucha, más que contra la España negra fustigada por el poeta, para detener a Hitler y Mussolini. Murió en 1950 y medio siglo después vino a vivir conmigo para cuidar el libro que escribía sobre aquellos asuntos. Bromeo a ratos, pues sin humor resultaría pesadísimo el encargo que nos dieron quienes no están más, conforme decía un gran tipo. Se lucha, sobre todo, a nombre de las y los de antes, muertos combatiendo por justicia.
1492 es este subtítulo. Iniciamos por ese año que el abuelo gusta llamar del maléfico, para saltar después según se necesite. Colón trepa a sus carabelas, pequeñas naves nacidas, casi recién nacidas entre portugueses, y gracias a los marinos que andan hace mucho el mar del norte, y no sabe quiénes operan la obra en secreto, sin darse cuenta bien a bien de sus consecuencias. Simplifico extraordinariamente los hechos para un mejor entendimiento, porque nada es comprensible en la cristiandad latina o Europa occidental sin el papado y otros grandes agentes. 5 exactos siglos más tarde, alguien escribiría en un infame tono melodramático: en tiempos muy antiguos existió un gigante guerrero, triunfante, dominador. Un día, fatigado, se detuvo, aturdido, torturado, fue dado por muerto, encadenados por múltiples amos. Entonces el gigante fragó su plan: recuperar sus fuerzas y partir hacia la conquista del mundo. El gigante era Europa. ¿De qué hablas, güey? Pensé apenas leer a ese alien que pronto codirigiría el Banco Central Europeo. Tu guerrero nació poco a poco en los 8 siglos mal llamados medievales, y lo de gigante y dominador, cuéntaselo a tu abuela, pues echa al océano ahora, porque no puede con el Islam, quien le cierra las puertas a China, esplendor de esplendores que todos procuran. Y corrieron con altísima fortuna, si pensamos en, entre comillas, América, continente inconcebible para ustedes. De otra manera, ni en jarras la magna obra. A cualquiera se le ocurre tomar un cálculo simplón sobre nuestra esfera terráquea. Era 4 veces mayor, creo. Neta, no por nada Portugal echó para atrás al almirante. En fin, eso y bastante más se permitirá su cultura para adulterar la visión de un mundo que depredará a ritmos escalofriantes para el mismísimo ángel caído. Espera, te pongo un mapa. Sigo despotricando contra Messi Mentira, como debían llamarlo. ¿Sufriste mareos? Porque esa obra cartográfica tiene como eje China y no tu continente, como empezará a suceder unas décadas tras los viajes del aventurero genovés, alias Don Cristóbal. Menudo truco. Desde ese momento, y sin faltar minuto, susurran al planeta: el centro de la Tierra somos nosotros. 1492 es el año que inicia la Edad Moderna. Y no lo sabe, no lo saben nadie, pero bueno, menos los europeos, o tampoco los europeos, que luego se preciarán de, de entenderlo. Eh, el Renacimiento, eh, por ejemplo, en la pintura, mm, no se llamaba así en su momento, y, y se produjo, no hay manera de explicarlo, sin, el, sin justamente la conquista de América. Esta fue el centro de todo. Esta y el paralelo semivaciamiento de la población negra, de la población del África negra, que se dirigiría como esclavos a ese cuarto continente. Se opera entonces lo que alguien llama la mayor revolución jamás habida en el tiempo y el espacio humano, no comparable siquiera con la exploración espacial iniciada en el siglo XX. Los europeos occidentales, o sea, por la cristiandad latina, empleémoslo ya como sinónimos, ¿saben lo que están haciendo? No, ni idea tienen. Y con ello van los orígenes del capitalismo, que eh, tampoco está ni con mucho eh, bien definido, claras en las conciencias siquiera, pero que durante los pasados
siglos europeos, hizo, eh, tuvo precursores eh, en actos, me refiero. Cuando esa, cuando esa cristiandad eh, católica, ya queremos llamar ya católica, eh, eh, se lanza se lanza a las cruzadas, eh, mm, lo hace como su primer grito eh, que quiere retumbar en el exterior. Eh, y allí va a, sin saberlo, crear los orígenes del futuro capital financiero. Lo hace una de las órdenes religiosas que participa en las cruzadas y eh, llamada los Caballeros Templarios. Ustedes recuerdan ahora los Caballeros Templarios. Y ahora que cuento un poco sobre el asunto, entenderemos por qué hay un cártel mexicano que tomó su nombre. Estos religiosos, como otros muchos de la época, eran realmente bestiales. Eh, como eran religiosos, pero eran guerreros. Y diseñaron algo muy apropiado, que fue un sistema de préstamos o de adelantos de préstamos, pues, eh, mm, para quienes se dirigían a la magna obra, que de otra manera no podían encarar, por ejemplo, los caballeros andantes, eh, que luego serían así en la literatura, pero había auténticos caballeros andantes, ¿no? Como Ricardo Corazón de León y compañía, eh, para alimentar y, eh, y armar a sus columnas. No tenían otro recurso más que pedir eso, ¿no? Que alguien les echara una mano con los bastimentos, con, o con los dineros eh, que, que les proporcionaban, o sobre todo el sentido de préstamo, es decir, no me pagues ahora, eh, te lo voy a dar con los ojos cerrados, sin siquiera a veces que me des, sin siquiera a veces un aval, aunque ciertamente eh, muchos a muchos se los demandaban, ¿no? Sus tierras, etcétera, sus coronas y demás. Porque esos, vamos a hablar en particular de los caballeros templarios para centrar en ellos, sabían que lo que iban a obtener pagaría con creces, ¿no? Lo invertido. Lo que esos finísimas personas eh, formaron entonces, eh, con el transcurso del tiempo se convertiría en el hoy Banco de Londres, sin interrupción. Hubo una línea de continuidad allí. Eso reforzó el papel de las ciudades en la, en, en la Europa occidental, eh, que se volvieron absolutamente dominantes. Burgos los llamaban, ¿recuerda? Nos contaron en la escuela. Es decir, Burgos, eh, de donde saldría después la burguesía. Cuando se produce es injusto decir eh,
mm, que España conquistó América y eh, lo conquistó la cristiandad latina toda. Bueno, toda, no, sino sus grandes poderes, es decir, el papado y estos burgos con sus grandes comerciantes y banqueros. Entre ellos uno que citaré en, en la narración más tarde, llamado Jacobo Fugger, a quien incluso ahora cuando hay personajes como Elon Musk y eh, Jeff Bezos y compañía, se dice que fue el hombre más rico en la historia. Miramos las dimensiones. Estos hombres serían los que directa o indirectamente, sobre todo indirectamente, financiarían la obra americana. Mientras los castellanos y no españoles, porque España no existía todavía, era una nación que estaba creando, estamos en los inicios de los de las del, de las naciones, de los estados territoriales y así de las naciones hoy modernas, luego vueltas modernas. Y como recordamos, recién la reina Isabel de Castilla y el príncipe de Aragón eh, se habían contraído matrimonio. Eso era muy común, ¿no? Entre las familias nobiliarias, sobre todo de los tiempos recientes. Pero era visionaria, sí, sin duda, sobre todo la reina. Y, y veía con... Había una vaga noción de España, o no sé qué tan vaga, sí, ahí debo disculparme por no poder precisarlo, de, de España, es decir, de esa, de la península ibérica, quitando Portugal, desde luego, como una unidad que iba a adjurar de su historia, de la mayor parte de su historia. Eso es muy frecuente. Todas las sociedades se fundan sobre una visión del pasado eh, que las valida y acomodando lo que necesitan. Y entonces la reina, mm, los reyes, si quieren, ambos, eh, cortaron, el, ocultaron, deshicieron y combatieron lo que durante 7 siglos había sido dominante con mucho en la península ibérica, que era el Islam. eh, el Islam. Y ese 1492 justo terminaron con el último reino que quedaba de los, por cierto, espléndidos, eh, luminosos siglos eh, que se habían creado allí, eh, de los cuales tendremos ocasión de hablar. Al, eh, al, al terminar con el reino de Granada. Simultáneamente declaraban la conversión forzosa de los judíos y de una u otra manera negaban, ¿no? Negaban, eh, diciéndolo no, más bien sin decirlo, que el conocimiento que había llegado, incluso la lengua que, que Castilla tenía, y quizás no sé qué tanto la del Reino de Aragón, es decir, el catalán, gracias justamente a esas sociedades musulmanas de los siglos anteriores. Eh, Allí nacieron, daré tips así vagos, por ejemplo, las jarchas,
una forma de poesía que contenía ya al, formas de, de la lengua castellana. Eh, lo hacía porque los reinos moros, como los llamaban, los llamarían después, o los llamaban ya, es decir, del Islam en, en la península, eh, practicaban la tolerancia, la, una gran tolerancia con cristianos y judíos, porque en la religión de Mahoma se concebía, o sea, Mahoma se concebía como el último profeta de eh, dentro de la tradición bíblica, es decir, él, eh, su religión era la culminaba la que había iniciado con el pueblo judío y luego con la cristiandad, eh, con la cristiandad toda, no solo particularmente latina. Y ahí vamos dejando, ¿no? Este, como Hansel y Gretel, este, miguitas de pan para luego irlas recogiendo y volver a casa. Y en esa tolerancia extraordinaria que produjo figuras uf, eh, de pensadores, por ejemplo Maimónides, ¿no? Que era un judío andaluz, Villarían, o sea, sería uno de los grandes momentos de la filosofía eh, de esos siglos. Eh, Era eso, ¿no? Un judío andaluz. Y los cristianos que habían quedado en, en, en la parte andaluza, andaluz, andalucí, eh, se crearon una forma de habla, ¿no? Particular, o sea, con lo que... eh, y de esta devendría, cuando menos en parte, el castellano. Ahora, volviendo, estamos hablando de castellano, de Castilla. Y lo que hace la conquista de América es eh, producir, tal vez concebir, una perfecta división del trabajo. Es decir, quienes harán la conquista serán los castellanos, ni siquiera la otra parte de la corona, los aragoneses. No, solo Castilla, solo a Castilla le dio el Papa el, el privilegio de explorar las tierras a Occidente, mientras que al mismo tiempo le daba el resto, se lo había dado previamente a Portugal para que se aventurara por por los mares, por los otros mares, ¿no? Grandes mares, por el otro, por el océano, el único concebible hasta entonces para ellos, ¿no? El Atlántico era el único, el mare incognitum, eh, como le llamaban, era el único que podía, que cabía en la cabeza, ¿no? No había nada entre medio. Eh, y imaginamos el volumen ya de paso, ¿no? El volumen de, de masa acuática, porque ya conocían ya había cálculos, desde luego la redondez de la Tierra era aceptada hace tiempo, y había cálculos sobre su dimensión, y algunos que se acercaban eh, muchísimo eh, a, a la real. Y bajo esos
si se echaban números, pues imaginen el tamaño del océano que había allí, ¿no? No, bueno, cubría desde las costas occidentales de África y Europa hasta Japón y las costas de China. Eh, wow, pues bueno, eso hubiera, la verdad, alguien falló allí, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, porque no había manera de que eh, tal densidad de agua no apabullara la Tierra. A menos que, bueno, hubiera un accidente y en algún punto se dividieran esas aguas, unas corrieran para acá y otras para allá. De hecho, en parte lo hacen. Entonces, pues, los castellanos eran los encargados de la obra militar y evangélica. Y la otra parte era, la cumplían, la otra parte de la obra la cumplían comerciantes y banqueros, y no de Castilla, eh, ni siquiera tanto de Aragón, sino sobre todo de las ciudades alemanas, flamencas, italianas, inglesas, que habían ido creciendo, esos burgos. Y de allí vendría el toque brutal, sin saberlo, sin, sin, sin que se pudiera percibir claramente, la brutalidad de los conquistadores americanos, que no tiene igual en la historia. Por más que se hable de los grandes conquistadores de las planicies asiáticas que cayeron sobre los pueblos, las grandes civilizaciones europeas, ni eso tiene comparación. Digamos tan solo, por ejemplo, que allí destruyeron dos de los centros civilizatorios originales de la humanidad y terminaron con el 90% de la población. Y no solo eran desde luego las fiebres, ¿no? Sino la conquista misma y una superexplotación del trabajo, ah, además ejercida sobre quienes tenían un sentido del trabajo, muy distinto al, al del viejo mundo. Entonces, pues, hay esta división del trabajo. Unos ponen los recursos o ponen el crédito, eh, otros ponen las armas. Y los que ponen el crédito también, en esas mismas ciudades donde están Jacobo Fugger y demás, eh, están muy desarrolladas en términos de conocimientos, son las más avanzadas, ¿no? Eh, tienen, han creado universidades, hay un avance extraordinario, sí hay que reconocer, ¿no? Sin duda, en esos siglos. Y entonces, mientras Castilla y la corona y las dos coronas que luego formarían España en su conjunto no eh, vivieran la experiencia americana como, eh, como algo fundamentalmente como un hecho de armas y evangélico, eh, exclusivamente, pues mientras quien acumulaba el conocimiento eran justamente esas otras ciudades. Y, eh, y por eso allí empezaron el mapa del que hemos hablado, o sea, incluso el nombre de América viene se lo dio un geógrafo y cosmógrafo alemán, eh, reivindicando a Américo Vespucio, que no fue el descubridor, pues
según sus, según sus normas, y no que había venido después, pero a quien que sí realmente había recorrido también, hecho grandes recorridos por por el nuevo continente, llamado Nuevo Continente, y es, habló con este geógrafo, eh, Martin Waldseemüller, perdonen, se me va el nombre, eh, o sea, decir el nombre como se debe. Eh, Había platicado en extenso con él y en base a esas charlas que tuvieron fue que este geógrafo hizo un atlas de la Tierra en la que incluyó por primera vez lo que hasta entonces se conocía como lo que hasta entonces se conocía de nuestro continente, eh, que era muy poco, pero que bastaba para sugerir que ahí ve allí eso, una, una cuarta gran masa continental. Noción discutible a su vez porque continente eh, no habla de eso, de porciones, de grandes porciones de tierra separadas, no, son contiguos, continentes contiguos. Pero bueno, dejemos dejemos el tema secundario. Y así pues, eso se empezó a llamar para, sobre todo para quienes hacían uso del conocimiento, América. Bueno, la revelación de un nuevo continente eh, fue una fue a tal punto eh, poderoso dentro de la mentalidad y del conocimiento europeo que se produjo una revolución no estimada. eh, es la primera gran revolución, digamos, moderna, eh, y no, eh, no se la no se la toma tal cual. Y se vería eh, que en décadas, lo que había tardado siglos, eh, se, se revolucionaría. Es asombroso observar allí el número de toda clase de pensadores científicos eh, o, eh, se crearon durante el siglo, ese primer siglo de la conquista. Y por eso eh, mm, los los aventurados, los adelantados de Castilla en estas tierras, buscaban como dementes, ¿no? Tenían una obsesión, todo era oro, ¿no? Y ya todo pues le llamaban Costa Rica, Puerto Rico, la Villa Rica, etcétera, etcétera, la Florida, en fin. Eh, Solo se obsesionaba eso a grados inimaginables que luego ilustraremos con el hoy Haití. Y en esa voracidad permitió que tan solo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, tan solo lo extraído de la Nueva España en el primer siglo, en el primer siglo, eh, tras la llegada de Cortés, tan solo eso equivalía a lo que luego equivaldría a lo que luego se invirtiera en la revolución industrial. De esas dimensiones estamos hablando, de esas dimensiones. Bueno, voy a parar aquí, llegado al minuto 35, eh, y los espero la próxima semana, siempre, o siempre que se pueda, con la ayuda de Oscar de Pablo, que me dará una manita.